10 años del Grupo de Investigación en Estudios Políticos y Jurídicos, subjetividad política en el ámbito de la investigación y la enseñanza de las humanidades. ¿Qué tienen para comentarnos con relación a toda la construcción de este texto? Un texto de 140 páginas estructurado en 4 capítulos. Bueno, buenas tardes para todos. Sí, bueno, listo. Bueno, este libro es resultado de todo un proceso de andamiaje y cabalgaje de unos docentes interesados en entrar en discusión, entrar en un ejercicio de comprensión de esa realidad que se estaba construyendo alrededor de lo que es la subjetividad política en relación a lo que se estaba desarrollando en el Departamento de Humanidades o se había venido desarrollando en el Departamento de Humanidades. Cuando yo llego al grupo de investigación, justo estaban haciendo una revisión, una sistematización de las investigaciones que se han estado realizando durante esos 10 años y me llama mucho la atención ese proceso de cómo en 10 años un grupo tan pequeño podía construir, digámoslo así, una categoría de trabajo que le permitiese ser reconocido no solo en el ámbito local, en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional. Entonces, este libro recoge esa andadura de cómo se ha construido durante 10 años toda una estructura tanto teórica, metodológica, pero también unos resultados de investigación frente a la subjetividad política. 10 años es un bagaje largo. ¿Cómo fue la construcción principal de todo este texto recopilando 10 años a raíz de tu llegada en todos estos estudios políticos y jurídicos dentro del grupo? Bueno, cuando la Vicerrectoría lanza las convocatorias de extensión, nos proponemos hacer un coloquio sobre formación ciudadana, pensado desde la subjetividad política, y en ese sentido mostrar un poco, no solo el andamiaje y lo que ha construido el grupo de investigación, sino también en mirar esa otra lectura que se tiene de la categoría de sujeto político en este contexto, especialmente no solo en la investigación, sino también en lo que es la formación, teniendo en cuenta que como el grupo nace en el Departamento de Humanidades, pues uno de los factores importantes de nosotros es eso, cómo estamos formando sujetos políticos, especialmente desde esa formación humana, ¿sí? Y en ese sentido, también mostrar un poco esos otros procesos que se han desarrollado, como lo es el semillero de Cátedra de la Paz y otros procesos pues, que también han sido importantes dentro de este bagaje. Vamos a ir indagando capítulo por capítulo para que también podamos comprender todos estos puntos de investigación. El capítulo número 1 titula Devenir del Grupo de Investigación en Estudios Políticos y Jurídicos de la Universidad Tecnológica de Pereira. Dice aquí que es bajo la autoría de Miguel Ángel Puentes Castro. Hay 2 preguntas específicas que creo podemos tocar. La primera es, ¿cuál es el objetivo central de los grupos de investigación? Sí, que estamos tocando dentro pues, del devenir de los estudios políticos y jurídicos. Y la segunda pregunta, que también es importante con relación al devenir, y era algo que hace un momento cuando lo leía me llamaba mucho la atención, era el qué es y el para qué sirve la estrategia metodológica de la minería de datos. Que, bueno, te doy la palabra. Bueno, esto parece un quiz, entonces vamos a… Bueno, los grupos de investigación, digamos, tienen 2 lecturas. La primera, que es la institucional, es la de producir conocimiento. Hay un sistema, especialmente en Colombia, que es el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que antes lo desarrollaba Colciencias y ahora MinCiencias, donde a finales de la década del siglo XX se proponen entonces unos lineamientos y una estructura para pensar la investigación en Colombia, especialmente desde ese rol que están jugando las instituciones de educación superior. La segunda, digámoslo así, va más desde el orden personal, y es que los grupos de investigación son espacios
en los cuales uno se encuentra para discutir con colegas sobre vacíos de conocimiento. Vuelvo a la primera. La primera es institucional y a eso corresponde un poco la presencia de nosotros hoy aquí. Los grupos de investigación se dedican a reflexionar sobre esos vacíos de conocimiento, a construirlos desde diferentes áreas, ¿sí? No solo las ciencias duras, sino las ciencias blandas. Ahora veíamos una investigación del área de la música, esta mañana veíamos otras investigaciones que se interesan en posibilitar un poco, sí, la comprensión de esos fenómenos y esas situaciones que hay en este contexto de la realidad y buscan desde esa reflexión, desde esa crítica, desde ese trabajo colaborativo, sumar esfuerzos para que esta construcción de conocimiento permita, digámoslo así, un mejor ejercicio de la comprensión de la realidad. Y ahí entonces es donde los grupos de investigación con las universidades buscan ubicarse en esos lineamientos, en ese orden de sentido, generar grupos con personal, digámoslo así, interesado, pero también capacitado, ¿sí? En investigar, interesados en investigar, para poder aportar a esa construcción de conocimiento desde la investigación. Luego aparece lo que es la docencia y la extensión, que es un ejercicio complementario de lo que hace la investigación como tal. Pero volvemos a la otra mirada, que es la que me gusta a mí. Los grupos de investigación se convierten en esos espacios para poder encontrar esas nuevas posibilidades, para poder cuestionar, para poder revisar metodologías, los aportes teóricos y revalidar todos esos ejercicios, o a partir de eso construir entramados nuevos que permitan que este ejercicio de la cotidianidad pueda ser entendido de una manera mucho más dinámica y mucho más, digámoslo así, interesante. Entonces la investigación en este espacio no deja de ser tan compleja, tan aburrida ahora como pareciera fuese, sino que se convierte en ese escenario donde uno realmente disfruta el cuestionar, ¿sí? Y a partir de eso, pues, elaborar ejercicios que le permitan no solo a las personas, sino a los grupos y por ende a la sociedad, ubicarse en ese entramado y en ese orden de sentido de lo que es la realidad. Hay, yo creo, dentro de estas cuestiones del devenir, porque estamos hablando desde el 2013 a 2024, ciertos puntos que no podemos dejar pasar. Yo voy a comentarlo por acá, que se destaca en este capítulo aspectos fundamentales del grupo, que es el enfoque interdisciplinario, su impacto académico, su prestigio internacional con las publicaciones en revistas indexadas y participación en congresos destacados, la circulación del conocimiento, la incorporación de herramientas avanzadas para la sistematización de información como el software Orange Data Mining y la formación de nuevos académicos. Así brevemente, ¿cuál ha sido o cómo ha sido el devenir investigativo de estos 10 años y cómo ha sido también ese proceso de análisis de los productos de investigación que se han producido? Bueno, aunque el Grupo de Investigación de Estudios Políticos y Jurídicos nace en 2013, este se desprende de un trabajo y una línea de investigación que ya venía desarrollando el Grupo de Investigación en Arte y Cultura. Este Grupo de Investigación en Arte y Cultura viene ajustándose a esos primeros lineamientos de lo que era Colciencias y ahora MinCiencias desde 1999, cuando las instituciones de educación superior empiezan a jugarle un poco más fuerte a la investigación y a los grupos. Cuando en esas discusiones que se dan o en esos encuentros que se dan entre los grupos de investigación, especialmente del Departamento de Humanidades, se siente la necesidad de reforzar especialmente no solo la formación ciudadana, sino empezar a profundizar en temas como la subjetividad política. Y ahí es donde nace el grupo de investigación, que tiene en este caso solo una línea de investigación, que es la subjetividad política y que ha sido tratada durante todo este andamiaje. A partir de ese proceso, el grupo lo que hace es empezar a desarrollar propuestas de investigación para participar en las convocatorias no solo internas de la universidad, sino también a empezar a participar en esas redes de conocimiento académico o esas redes académicas que se empiezan a construir
especialmente desde afuera, en el ámbito internacional. Luego llegan un poco más con esa experiencia a Colombia, especialmente a la localía, pero con esa necesidad de generar esos ejercicios de interlocución con esos otros actores interesados, ¿sí?, en esas mismas aristas, en esas mismas líneas de investigación, y que esto pues permitiera realmente generar ese entramado, ¿sí?, frente a esos vacíos de conocimiento. Ahí es donde viene entonces más adelante el grupo de investigación a trabajar con redes especializadas, especialmente de psicología, psicología política, pero también empieza a trabajar con el GT o con los GTs de trabajo de Claxo. Especialmente durante estos últimos 8 años se ha trabajado con el grupo de espiritualidades, territorialidades y corporalidades, en el cual pues, se han podido trabajar a partir de esa categoría general de sujeto político, otras subcategorías que van en relación a la formación humana, a todo el tema de paz, a todo el tema de derechos humanos, a todo el tema de calidad de vida, que es un tema mucho más actual, ¿sí? Y a partir de eso también empezar a mirar todo el tema de subjetividades políticas. Entonces, eso es lo que hace el trabajo, y hoy podemos decir que esa categoría también se vincula a todo el tema de archivos de derechos humanos. Frente a ello, entonces el grupo lo que empieza a hacer es a participar de las convocatorias. En esas convocatorias pues hay la opción, y pues la mayoría de esas convocatorias son convocatorias financiadas. Eso permite entonces poder cumplir uno de los objetivos de los grupos de investigación, y es producir conocimiento y hacer esa, digámoslo así, esa participación a la comunidad a través de lo que son las ponencias, los artículos, resultados de investigación, los libros, resultados de investigación, ¿sí?, donde el grupo entonces saca a la luz pública eso que siente, eso que ha encontrado, y eso es lo que permite que entonces el grupo también empiece a tener un reconocimiento, especialmente en lo local, porque sigue fortaleciendo todo el tema del Departamento de Humanidades en el área de formación humana, especialmente porque, si lo conocemos bien, el departamento lo que hace es dedicarse a esa formación en humanidades, y no solo en humanidades, sino en otros entramados, para fortalecer toda la capacidad de pensamiento crítico de los estudiantes, especialmente de pregrado. Luego empezamos a fortalecer también esas capacidades en los, digamos así, en los posgrados, ¿sí?, en este caso la maestría en filosofía, el doctorado en ciencias de la educación, la maestría en estudios culturales, que se ven permeadas por el trabajo que se ha hecho en relación a la línea de investigación y a esos trabajos de investigación que se han dado durante todo este tiempo. Hasta el momento son 12 proyectos de investigación, los cuales tienen sus productos, especialmente la mayoría de esos libros pues están entre lo físico y lo digital, que siempre han sido pues como compartidos por parte de los integrantes del grupo, del Departamento de Humanidades de la universidad, ¿sí?, en relación a poder hacer parte a la comunidad, no solo académica, sino a la comunidad en general, de estos resultados de investigación. Por último, y para cerrar este capítulo, yo creo que sería bueno que le pudiésemos dar explicación a lo que es el qué es y para qué sirve como estrategia metodológica la minería de datos. Bueno, cuando yo llego y están justo haciendo la revisión de la producción académica del grupo de investigación, eventualmente lo primero que uno hace al encontrarse con datos, sí, es empezar a organizarlos bajo una estructura, especialmente jerárquica, en una línea de tiempo que se ha hecho como producción, después sobre, digamos así, ciertas categorías, y eventualmente lo que uno hace es una lectura muy hermenéutica de esos documentos, de esa producción, para dar cuenta de ese devenir, o sea, en qué se ha aportado, ¿sí?, qué ha construido especialmente, no solo desde la pregunta, sino desde ese interés investigativo, y no solo investigativo, sino metodológico, pero llega un momento donde eventualmente estamos girando sobre las mismas categorías. Y ahí es donde entra la minería de datos, que es simplemente una técnica, aunque empieza a ser parte del proceso metodológico de análisis de la información, y es que aunque pareciera que es un tema cuantitativo, no de IA, porque la minería de datos, al menos en esta parte básica, no está tan apegada a la IA simplemente da un resultado, pero la minería de datos lo que está haciendo es, o lo que permite realmente es entrar digámoslo, a desencriptar ese dato general
para encontrar esos microdatos que permiten construir esas fibras o esos tejidos profundos de lo que son los resultados de investigación que se han tenido durante este tiempo. Entonces, a partir de ahí empezamos a mirar las concordancias, empezamos a mirar todo este tema semántico y ahí entonces nos damos cuenta de que es mucho más lo que ha podido aportar el grupo de investigación, ¿sí?, en relación a todo este bagaje, en todo este entramado que ha construido durante estos 10 años, ya ahora casi 12, ¿sí?, dentro de un proceso que sigue aportando, especialmente porque es la categoría de sujeto político es una categoría que no se reduce todavía, que no se agota, y ahora entonces empieza a tener sentido algo, y es que esta mañana lo escuchábamos con Álvaro Díaz, con muchos integrantes del grupo de investigación, con el Departamento de Humanidades, es que hoy podemos apostarle a una nueva categoría, y esa nueva categoría son los sentidos subjetivos políticos. Ahí los dejo para que... Vamos a pasar ahora al capítulo de sembrar paces en nuestros territorios, consideraciones experienciales sobre el semillero Cátedra de Paz. Tenemos aquí a Juan Manuel Martínez Herrera. Me gustaría que nos compartieras un poco de qué es lo que se reflexiona en este capítulo. Básicamente se trata de pensar un poco cómo la experiencia del semillero trata de entender una realidad como la que vive permanentemente en transformación la sociedad en términos territoriales. A ver, me aparto un poco de la pregunta porque siento que es importante entender que el semillero también surge en un contexto de violencia que al contrario de menguarse ha aumentado. Estamos en el pico más alto de la violencia histórica que tiene la ciudad de Pereira y eso implica pensar cómo desde diferentes enfoques, más allá de lo académico, se tiene que aprender a leer el territorio. El semillero trata de ir más allá del escenario del aula y trata de buscar dispositivos que desde reflexiones, desde perspectivas, desde miradas, permita entender cómo lo que pasa dentro del contexto territorial, en el contexto regional, no es un tema ajeno a la dinámica de los estudiantes. En ese sentido, nos parece importante justamente posar la mirada dentro de esas lecturas contextuales. ¿Cómo en Colombia, principalmente ahora ya lo que hablabas del territorio, llegando aquí a Pereira, Risaralda, cómo surge este semillero de Cátedra de la Paz? ¿Cuáles son sus implicaciones dentro del carácter universitario? Pues surge en el contexto de la negociación con las FARC. Básicamente uno de los acuerdos que se tiene es justamente implementar una cátedra de paz, a lo cual las universidades le hacen el conejo, simplemente colocándola como una electiva. Eso no es asumir la cátedra de paz, es colocarla como una electiva, es muy diferente, nunca se asumió la responsabilidad de eso. Pero desde el departamento sí pensamos que era importante darle un lugar a esto y hemos logrado posicionar la cátedra como una necesidad política para la universidad. El semillero es producto de ello, producto de esa discusión, producto de entender un proceso que no se podía quedar encapsulado en una discusión básicamente sobre la historia del conflicto, sino sobre la realidad del conflicto. El conflicto, insisto, al contrario de menguarse, aumenta y territorialmente existe la necesidad de obturar la mirada en ello. Creemos que es importante, el semillero surge con base en esa necesidad y surge como con base en esa condición. Justamente su pertinencia sigue radicando en lo mismo, en entender las dinámicas del conflicto que permanentemente están cambiando y que requieren y necesitan miradas desde lo académico, pero también desde lo político en cada uno de los escenarios. ¿Cómo se gestiona, cómo se estipula un semillero de Cátedra de Paz? A raíz, como ya comentabas, de que surge como una cuestión que debería cumplirse con los acuerdos de paz con las FARC. ¿Cómo toma lugar aquí en Pereira, en la universidad? Pero más importante aún, ¿cuáles son esos puntos que debería tratar el semillero de Cátedra de Paz? Pues toma, digamos, lugar en la medida en que los investigadores entienden que no se trata simplemente de una búsqueda por una categoría, sino un compromiso con el contexto, con actores sociales, con actores políticos y con la necesidad de entender lo que está pasando. La taxonomía de la violencia en Colombia es sumamente compleja, la taxonomía de la violencia en el territorio es sumamente compleja, hay reduccionismos permanentes
La misma categoría de víctima-victimario es una categoría bastante reducida para entender esos niveles de tragedia que ha vivido el país y también de responsabilidades. El semillero trata de entender un poco cómo debemos ir más allá de una cátedra y más allá de una, digamos, labor académica para entender responsabilidades. Ahorita, por ejemplo, el 19 de octubre vamos para Río Sucio para hablar directamente con la comunidad y entender un poco la versión y la lectura de ellos frente al fenómeno. También tuvimos una charla con desmovilizados y reincorporados hace 8 días y así tratamos como de ampliar una mirada que busque desestigmatizar la lectura entre víctimas y victimarios, pero también entender desde diferentes perspectivas lo que pasa acá. Esa lectura simplista acerca de que hay un grupo que todo lo controla y que de alguna manera hay un actor que no somos nosotros, siempre implica pensar cuál es el lugar de responsabilidad política que tenemos. Y eso finalmente creo que es una de las apuestas del semillero, entender que la responsabilidad política es permanente, es de todos y que aquí todos somos responsables de lo que está pasando. Entonces creo que es importante posicionar eso más allá del formalismo de lo que significa el semillero para la universidad. Dentro de los apuntes, tengo que en la página 109 se plantea la siguiente pregunta. ¿Por qué concebir el semillero Cátedra de Paz como parte del grupo de investigación en estudios políticos y jurídicos? Pero además quiero ampliarla un poco preguntando, ¿por qué no? Y la cuestión de cuáles han sido esos aportes del semillero de Cátedra de Paz dentro de este grupo de investigación. Bueno, yo ahí me distancio un poco, yo no soy del grupo de investigación, soy del semillero, soy de la cátedra, pero justamente hay un formalismo. El formalismo es lo que pide la institución y es que tiene que estar inscrito en grupo, se inscribe al grupo de estudios políticos y jurídicos porque hay otros 2 profes que son miembros del semillero, pero finalmente entendemos que eso no se trata simplemente de la vinculación o la afiliación institucional. Está el grupo en el cual está inscrito, es el de estudios políticos y jurídicos, también está el grupo de arte y cultura, que es en el que yo hago parte, pero más allá de eso, ahí es un tejido social. Creo que, insisto, eso no pasa simplemente por el formalismo institucional o por la filiación que se tiene, sino por las diferentes formas en las cuales se entiende. Por ejemplo, tenemos un grupo muy grueso de egresados. Un semillero no tendría por qué tener egresados porque es un semillero de estudiantes. Pero tenemos justamente un grupo grueso de egresados porque entendemos que el semillero va más allá de simplemente el formalismo institucional, que eso es un requisito, que lo tenemos, que lo cumplimos bien, pero que más allá de eso hay un tejido que se ha ido construyendo, con estudiantes que entran, con estudiantes que a pesar de que se gradúan siguen vinculados al semillero y que las actividades evidentemente van más allá de lo que habitualmente un semillero está haciendo. Investigar es un acto político y en ese orden los semilleros de investigación se conectan a los grupos para que estos puedan potenciarlos. Una de las tareas de los grupos de investigación están en formar investigadores y la mejor manera de hacerlo son los semilleros. Aunque lo dice Juan, realmente es más una labor institucional o simplemente un trámite. En este caso, pues sí podemos decir que hay 2 grupos de investigación que alimentan de una manera muy oportuna lo que hace este semillero y es lo que hoy le permite tener, digámoslo así, un proceso fuerte y muy interesante que se evidencia no solo en el ejercicio investigativo, sino en otros ejercicios de extensión. Volviendo al carácter regional y aprovechando un poco toda esta construcción de lo que hemos venido entendiendo del contexto del semillero, me gustaría preguntar cuál ha sido la trayectoria dentro del proceso de la paz, cuál ha sido este proyecto que el semillero realiza dentro de Risaralda. Pues trayectoria, digamos más bien interés por comprender una dinámica que nos desborda. Definitivamente el conflicto, insisto, lo mismo, está desbordado, está en una de sus peores crisis,
parece que a pocas personas de la institución le interesan, pero pone en evidencia la necesidad de que los estudiantes y los que hacemos parte del semillero y de los grupos y los investigadores y demás, entendamos que esa radiografía permanente que vive, no solamente pues hablamos de Risaralda, pero digamos que eso es una dinámica territorial en diferentes regiones, hace necesario y hace pertinente comprender las diferentes raíces que eso tiene. Creo que hay una ligereza en ocasiones a la hora de tratar de entender las dinámicas del conflicto y el semillero, quizá uno de sus aportes ha sido tratar de ampliar las perspectivas, entender que el otro no simplemente es un excombatiente o un reincorporado, sino un actor vulnerable, que así como cayó en la guerra, en este momento están cayendo otros en la guerra por las mismas condiciones de desigualdad. Eso no ha cambiado, cambia el actor que empuña el arma, pero no las condiciones que lo llevan a empuñarla. Porque de alguna manera, y eso pues lo hemos planteado en muchas ocasiones, pues la guerra y el conflicto armado no es la causa, es la consecuencia de unas desigualdades estructurales. Voy a leer una de las preguntas que están estipuladas aquí, crucial con lo que estamos tocando del territorio. Dice, al examinar las estrategias y acciones específicas implementadas para promover la paz en la región, ¿cómo hacernos cultivo de paz en Risaralda? Yo no sabría cómo responder eso. Sí, no hay una responsabilidad en la institución, es muy difícil que sea estrictamente responsabilidad de nosotros asumir lo que la institución no quiere asumir. Evidentemente el carácter punitivo es absolutamente inútil, no ha dado ningún resultado. Seguir pensando que todo se soluciona a partir de la implementación con base en la seguridad, pues no va a ir a ningún lado. La política pública es un fracaso y ha sido un fracaso histórico en los últimos años, justamente porque la única mirada que se contempla es una mirada coercitiva, no una mirada pedagógica, no una mirada hacia lo institucional desde lo social. Entonces creo que hay una responsabilidad de nosotros como investigadores, como académicos, como actores políticos, pero definitivamente eso no puede eximir la responsabilidad institucional. Y aquí hay una responsabilidad de la alcaldía, una responsabilidad de la gobernación, una responsabilidad de los entes que hacen parte de la estructura política de la ciudad. Entonces creo que eso es un trabajo que no se puede simplemente, porque siento que también se cae como un cierto pragmatismo de decir es que la universidad, ¿qué es lo que hace? Y creo que no pasa por ahí solamente, la universidad tiene una responsabilidad, claro, pero también la institución tiene una responsabilidad mucho más importante. Y creo que en eso, de alguna manera, se trata siempre de volcar hacia lo mismo, y ese es un tema cíclico de la violencia. Para cerrar, porque ya se nos está yendo el tiempo, hablamos del devenir, ahora hablemos del porvenir, tanto del semillero como del grupo de investigación. ¿Qué han cosechado y qué viene de ahora en adelante dentro del semillero para seguir promoviendo tanto la investigación como la cátedra de paz? Pues yo creo que he cosechado nada, porque finalmente nosotros hemos hecho un trabajo que no es ganancia, porque creo que ganar en medio del dolor y la guerra pues no es ganar, es entender lo que pasa. Hemos dado insumos para entender lo que pasa, pero eso no es como de mérito, ganancia, cosecha, porque no hemos cosechado nada, porque de alguna manera son esfuerzos necesarios, igual que lo hace el Diplomado por la Paz, igual que lo hace la Escuela de Liderazgo por la Paz, igual que lo hace la Cátedra por la Paz. Colocar como ganar o perder no tendría sentido en un conflicto que sigue siendo vivo, latente, violento, dramático, y creo que simplemente tratamos de construir unos insumos o unas apuestas para que entendamos la responsabilidad que todos tenemos en ello. Bueno, frente al grupo de investigación, el porvenir está en seguir incitando en cuestionar esta realidad, todas estas dinámicas que no solo pasan por lo local, sino por lo nacional. También lo veíamos durante esta semana en el contexto internacional, y esto se ve reflejado mucho en las aulas de clase, y es una preocupación que tiene el Departamento de Humanidades y que tenemos nosotros como docentes, y que yo creo tiene gran parte de quienes están acá, porque por eso están interesados en preguntarse y en también mirar cuáles son los modos de hacer para poder empezar a hacer un giro en relación a todas estas situaciones, aunque pues en el marco de la realidad
hemos visto que las situaciones cada vez van avanzando más y nos apretujan un poco, pero pues eso es lo interesante de esta realidad, que esa idea de realidad no sea perfecta y en ese ejercicio de imperfección pues poder seguir construyendo y poder pensar en ese cambio a futuro. El grupo en este momento está con dos proyectos muy interesantes. Yo me voy a referir a uno y voy a dejar que Juan trabaje con ese segundo. Estamos trabajando sobre el cuidado y pareciera que hasta hace poco tiempo esa categoría de cuidado en relación a la subjetividad estaba muy ligado al tema médico, al tema de la salud, y hoy hablamos del cuidado como una categoría política. La capacidad de pensarnos críticamente, la capacidad de formar ese pensamiento crítico en nuestros estudiantes, en los futuros profesionales, pero también en los ciudadanos, pues es una categoría que hoy emerge con una necesidad abismal, especialmente porque vivimos en un tiempo donde la IA, que pues yo sí tengo un reparo frente a ella porque no la creo tan inteligente, sí, pareciera que nos está absorbiendo con esta pantallita y ya todo se lo dejamos solo a ella. Sí, pero yo creo que todavía está la opción y especialmente esto es aprender a leer estos marcos de realidad, a buscar lo que realmente nos interesa, sí, permearnos un poco de esa situación para poder encontrar esos puntos donde digamos así, donde podamos construir realmente algo diferente. Ahí estamos trabajando frente a ello, eso hace parte del GT de Claxo. Hace poco también teníamos un coloquio sobre el cuidado de la vida en la universidad, que me parecía también es un escenario importante, y pues se viene mucho, porque hay que seguir construyendo, mientras se pueda, hay que seguir aportando a que existe ese principio de cambio. No, básicamente es un proyecto que estamos haciendo sobre una necesidad que tiene la región de entender el Archivo de Derechos Humanos. No hay un Archivo de Derechos Humanos en la región, eso habla mucho de la región, habla muy mal de la región. Entender que la información, los documentos han sido de alguna manera manipulados, votados, bueno, ha pasado todo un proceso, implica no entender qué es lo que hemos vivido y evidentemente no entender qué es lo que estamos viviendo. Creo que el archivo surge como un poco la necesidad de dimensionar lo que estructuralmente ha pasado con estos entes pues, regionales. Hay una relación de poder institucional entre lo legal y lo ilegal que se ha construido históricamente y los archivos lo que hacen es tratar de visibilizarlo. Evidentemente hay una lucha pues, no solamente contra el olvido, sino contra la necesidad de entender toda esa información de responsables que ha estado como contenida por mucho tiempo. Bien, para cerrar y yendo al carácter técnico del asunto, ¿dónde podemos encontrar subjetividad política en el ámbito de la investigación y las enseñanzas de las humanidades? Bueno, este libro está publicado en el repositorio de la universidad, como muchos de los otros libros resultados de investigación, no solo del grupo, sino de esta producción académica que tiene el Departamento de Humanidades. Y pues la invitación es a que lleguen ahí, que puedan leerlos, que podamos entrar también en un diálogo, porque no se trata solo de la lectura individual, sino de este trabajo colaborativo que viene después. Y también es seguir haciendo este ejercicio, es seguir encontrándonos para poder entrar en estos espacios de participación, de darnos cuenta, de entender que esto no solo, como lo decía Juan, es una labor solo del departamento, es una labor académica de la universidad, que muchas veces nos deja en términos de esa soledad, pero que también es un tema de un entramado de la sociedad civil, de cada uno de nosotros, el darnos cuenta y poder aportar un poco a esto. Entonces, no solo están ahí en el repositorio, la mayoría de ellos están en digital para el libre acceso, sino que es empezar también a leerlos, esa es la invitación. Hay que leer, ¿sí? Para poder entrar en estos espacios de discusión y no quedarnos solo si ChatGPT realmente nos está diciendo la verdad o si simplemente dejamos que las cosas pasen, porque seguramente la próxima semana vendrá un conflicto o una situación diferente que nos hará emergencia.